Buenos días. La palabra de hoy se llama la caída de los soberbios. En Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Las personas orgullosas propagan la calamidad, sobreestimando sus capacidades, fijando metas poco realistas, negándose a respetar los límites y apropiándose y presionándose demasiado. Las personas orgullosas conducen sus grandes objetivos sin una planificación adecuada ni recursos. La gente convencida de su propia brillantez seguramente cometerá muchos errores que tendrá que lamentar. El sabio es precavido y se aparta del mal, pero el necio se desentiende y es descuidado. La caída de los soberbios se atribuye a menudo al juicio divino. Amán fue colgado de la misma horca que había construido para la ejecución de Mardoqueo. Nabucodonosor se regocijó a su propia gloria y fue recompensado con la locura. No volvió a su trono hasta que aprendió que el Altísimo tiene soberanía sobre el reino de los mortales y la da a quien quiere. El rey Sennacherib se jactó de su poderío y desafió a Dios, y poco después fue asesinado por sus hijos. Herodes fue alabado como un dios, pero fue abatido por un ángel, porque no había dado gloria a Dios. En el Salmo 73, del 4 al 20, dice que Dios había puesto a los orgullosos en tierra resbaladiza, incluso en la cumbre de su prosperidad, nunca están lejos de su ruina. Aunque el orgullo es un vicio, a veces sumerge a las personas en periodos de autodesprecio y autocompasión. Las personas que piensan mal de sí mismas de baja autoestima a menudo la compensan creando un auto imaginario, un yo ideal que se cree que posee atributos apreciados como la brillantez, la belleza y la habilidad y la virtud. Para recuperar la autoestima, la persona orgullosa intentará excusar su fracaso alegando que el éxito fue imposible debido a alguna circunstancia fuera de su control. La autocompasión suele llevar a la depresión. Duros de cerviz es una palabra que se encuentra 18 veces en el Antiguo Testamento. De dura cerviz se utiliza cuando los israelitas no estaban siguiendo o caminando con Dios. Dura cerviz se usa cuando hay arrogancia, se usa cuando hay terquedad, se usa cuando son obstinados. En Éxodo 32:9 dice: el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo y he aquí es un pueblo de dura cerviz. En Deuteronomio 31:27 dice: porque conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación, he aquí estando yo hoy todavía vivo con vosotros y habéis sido rebeldes contra el Señor, cuánto más lo seréis después de mi muerte. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. En Nehemías 9:29 dice: los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron la espalda en rebeldía y endurecieron su cerviz y no escucharon. Cada uno de los textos mencionados ilustran
las diversas características de ser de dura cerviz. Estos eran mensajes de Dios hablados por los profetas y a los israelitas. Estas escrituras se aplican a nosotros también en el día de hoy. Levantar uno la cerviz significa prepotencia. La cerviz nuca o parte superior del cuello en el ser humano unida a la columna vertebral. Cuando se habla de bajar la cerviz es una señal de humillarse, mas alzar la cerviz es aquella persona que es engreído, prepotente, el cual no practica la humildad. La mayor manifestación de la altivez y la soberbia es pretender vivir sin Dios. Es creer que no necesitamos a Dios y podemos vivir en este mundo separados de Él. Este orgullo es uno de los mayores pecados. No estamos diseñados para vivir sin Dios. Te puse nombre mío eres tú. Dios nos manifiesta muchas veces que no temamos porque Él va a estar con nosotros. Las tribulaciones, las angustias le ocurren a todos los creyentes o no creyentes, pero el creyente para esas situaciones difíciles tomaba de la mano de Dios, pero el no creyente tendrá que pasarla solo. La soberbia, los paganos tendrán que pagar muy caro y en consecuencia nuestra vida en esta tierra se nos hará mucho más difícil. En el Salmo 10:4 dice, el malo por su altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En el Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo miran desde lejos. En Isaías 2:11 dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Serán bajados los ojos de los altivos. La altivez y la soberbia será abatida y humillada, mientras que como resultado de la humildad vendrán las riquezas, honra, vida y sabiduría. El profeta Ezequiel declaró en Ezequiel 16:49, la maldad de Sodoma consistió en parte por la soberbia que volvió a sus líderes hasta llegar a tener abundancia de ociosidad y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Muchas veces cuando se alcanza el poder se olvida por parte de los gobernantes que perjudica a la gran mayoría que un día fue el instrumento establecido para la conquista y la victoria. En Isaías 16:6 dice, hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes con su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. En los tiempos que vivimos observamos los principios bíblicos en donde se han levantado brotes de soberbia y altivez de espíritus dentro y fuera de la iglesia, y no es un secreto para nadie el padecimiento de grandes sufrimientos que muchos hermanos experimentan de agentes de la carne, el mundo, la serpiente antigua. Dios advierte acerca del carácter con que se mostrarán los hombres en los días postreros. Vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. La manifestación de la soberbia y sus diferentes comportamientos se hacen visibles cada día. En Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo es una excesiva estima de uno mismo
es atribuirse cualidades que no se poseen. El orgullo protege lo que Dios quiere destruir, fortalece lo que Dios quiere debilitar, vivifica lo que Dios quiere hacer morir y da fuerzas para pecar. El orgulloso se alaba a sí mismo en forma indirecta, pero permanente. El orgulloso se encarga de hacer saber ante los demás lo inteligente, lo perfecto, lo capaz, lo importante que es. Solapadamente exalta su propia persona. El orgulloso no soporta el pasar desapercibido, odia el anonimato. Ver o escuchar necesita imperiosamente destacarse permanentemente. Quiere llamar la atención y hacer ostentación de algo. El orgulloso es el individuo más dependiente de las personas que hay. Quiere a toda costa que los demás se enteren de su presencia. Es esclavo de su orgullo. La dureza de servir se usa cuando la arrogancia, la terquedad, la obstinación y la soberbia, la terquedad y la necedad son actitudes que se reflejan en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir y de ser. Un terco es una persona que se mantiene firme en su opinión o actitud aunque la demuestre que está equivocado. La actitud de terquedad es una actitud peligrosa para nuestra vida, pues refleja que nuestro corazón está lleno de soberbia. Qué triste es decir que muchas veces es más fácil hacer entender a un animal que a un ser humano. La cerviz en la parte de atrás del cuello está formada por 7 vértebras cervicales que tienen la capacidad de doblarse en un ángulo de 80 grados. La cerviz le da a la cabeza la capacidad de agacharse. Es decir, que el que endurece la cerviz no es porque no pueda agachar la cabeza, sino porque no quiere hacerlo. Bajar la cerviz es un símbolo de humildad. No doblar la cerviz es un símbolo de altanería contra Dios. El Señor nos hace llevar a un punto que solo Él muestra única solución. No hay medicina, solo el poder de Dios puede restaurar a un duro de cerviz. En Jeremías 7:24 dice: pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron en su propio razonamiento debido a la terquedad de su malvado corazón, y en vez de volverse a mí, me volvieron la espalda. En Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendió muchas veces endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La terquedad es aquella obstinación porfiada, inflexible y torpe que se arraiga en el corazón de una persona y que la lleva a actuar neciamente sin permitirle atender razones prudentes. Nunca debemos responder al necio con su necedad para no ser como él. Una persona terca impide que Dios obre en su vida y ella misma se roba las bendiciones porque es porfiada, obstinada. Somos tercos cuando nos mantenemos fijos en una opinión o actitud dándole la razón al necio. La terquedad es peligrosa para nuestra vida porque con ello demostramos que nuestro corazón está lleno de soberbia. Alguien terco siempre defiende sus ideas y su posición errada, su posición equivocada. Son personas conflictivas e inflexibles que no quieren servir ni sacrificarse por otros. En Nehemías 8:16 dice: endurecieron su servicio y no escucharon sus mandamientos. Dios, en su infinita misericordia y perfección, nos creó con la capacidad mental para reflexionar y diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo errado y lo correcto. En Proverbios 11:2 dice:
Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. El Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo y aquí es pueblo de dura cerviz. Dios les bendiga.